Hernández Neri. Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a su programa, Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX, segunda temporada. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Jessica Fuentes, bienvenida, bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan el día de hoy. Muy buen provecho para quienes están comiendo. El día de hoy es un programa un tanto especial porque se sale un poquito de nuestra rutina para dedicarlo a el foro que se llevó a cabo el martes pasado en la Prepa 55. Sí, así es. El martes 20 de enero se llevó a cabo el foro de asignación de plazas docentes en el sistema educativo ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia y la consulta UCICAM. Sí, para este programa, para Escuelas en Movimiento, juzgamos el equipo de nuestro equipo, definió dedicar esta hora de Escuelas en Movimiento para compartirles unos segmentos del foro del martes. Consideramos que es un tema relevante para todo el magisterio, pero sobre todo para aquellas personas que están aspirando a ser maestros en algún momento de su vida. Me refiero a chicos o chicas de bachillerato, de preparatoria. Sí, claro. Y a personas que por una u otra razón tienen la intención, el anhelo, el interés de ser maestros tarde o temprano. Sí, Oscar, yo creo que sería bueno pues anunciar esta resolución que se tomó, que el programa anterior la señalamos. Sin embargo, yo creo que hacer hincapié sería importante, pues que los va a priorizar a los normalistas, ¿no? Y a compañeros de la UPN. Estudiantes de la UPN y a egresados de los centros de actualización magisterial. Efectivamente, ¿de qué se trata este foro? Que hagamos una revisión de la resolución que emitió el 6 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2019, con lo cual había quedado en suspensión provisional la aplicación de la Ley General del sistema de la carrera de maestros y maestras, una ley que es la que regula el ingreso, la permanencia, la promoción de los maestros y de las maestras en México. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionó, interpuso una demanda porque sostuvieron que se estaba violando la Constitución. Sí. al que en varios artículos, particularmente el 37-39, en donde esta ley le otorga preferencia a los egresados de las normales, sean rurales o no, siempre y cuando sean públicas, no privadas. Les otorga preferencia a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional en todos sus planteles del país. Y les otorga también preferencia a los maestros que están formados en los centros de actualización magisterial. Así lo dice la ley. Se opuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2019 y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: no hubo violaciones a la Constitución. Queda la ley como estaba. Pero ahora sigue siendo discriminatorio, ¿no? Este es parte del debate y parte de lo que vamos a exponer precisamente en este foro, del que vamos a compartir distintos segmentos. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Primero una introducción para explicar el problema, luego la intervención de nuestro compañero abogado
Carlos Espinosa, exponiendo precisamente en qué consiste el procedimiento de las demandas de inconstitucionalidad. Además, nos platica un poquito que algunos artículos están quedando en el limbo. Ese es su aporte. Él sostiene que están estos artículos, esta ley, estamos en el limbo, aquellas personas que quisiéramos ser profesores o profesoras sin ser normalistas o sin ser de la UPN, cosa extraordinaria. Pero además, sí, perdóname que te interrumpa, Jessy, está en puerta una consulta para saber qué va a pasar con la UCICAM. Es una consulta que está pendiente en nuestro país y que aún no tiene fecha, ¿no? No hay fecha, pero que ha sido un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Educación, de implementar la consulta entre todos los maestros y maestras para saber qué tendría que hacerse con la ley de la carrera docente o de la carrera de maestros y maestras a partir de este año. Sí, no se sabe, está en el aire. La sí, eso con el propósito de que los procesos sean más justos, ¿no? Esa es la pretensión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ya en el foro veremos distintas versiones y podremos, nuestro auditorio, tener elementos desde distintas aristas, desde distintos enfoques para poder hacer o una crítica, un análisis y emitir cada quien su propia opinión, y aquellas que estén interesados en ser maestros o maestras sepan por dónde va la cosa, por dónde hay que caminar para poder conseguir el día de mañana. Sí, Oscar, porque qué tal que, bueno, suponiendo que yo soy estudiante de prepa y quiero aspirar a la docencia, pero tengo dos alternativas, o meterme a la normal, a la UPN, o ser universitario, ¿no? Y si soy universitario, resulta que pues ahora, después de que termine, voy a enfrentarme a la competencia. Una competencia atroz, porque ya no va a haber preferencia. Sí, docente, los egresados de las normales y de la UPN, o entras a la UPN o a la normal, lo cual va a implicar otra competencia, sí, claro. O entras después de la universidad a todo un proceso, seguramente se me antoja que va a ser más riguroso, sí, porque tiene preferencia este otro sector, entonces va a acotarse, a disminuirse la oferta para los universitarios, sí, ¿no? Bueno, Oscar, si te parece bien, vamos a ver la introducción y la participación del profesor Carlos Espinosa. Y enseguida regresamos para seguir comentando y dar paso a otros ponentes también. Vamos a ver. Luego, nada más y nada menos, la manera en que se harán los nuevos maestros, la manera en que se implementarán las nuevas plazas docentes, las plazas que lleguen a estar vacantes. Es una temática que está levantando mucho movimiento, mucha inquietud, mucho debate en el sector magisterial de nuestro país, y particularmente entre estudiantes normalistas próximos a egresar, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiantes de los centros de actualización magisterial. ¿Por qué? ¿Por qué está habiendo este revuelo, este movimiento? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en días pasados, para ser precisos, el día 6 de enero, publica una resolución. En esta resolución se dice que no hay controversia constitucional con la ley de las maestras y los maestros que fue aprobada por los legisladores en septiembre de 2019. Recordemos que en estas fechas, en este periodo, era presidente Andrés Manuel López Obrador, acababa de asumir la presidencia apenas en noviembre de 2018. Pues el Congreso de la Unión
legisla para modificar la llamada ley, la mal llamada ley de educación de Peña Nieto. Una ley que despertó movimientos, que causó conmoción en el magisterio de nuestro país, que causó un movimiento de resistencia y de protesta gigantesco. Movimientos que llegaron incluso a los actos represivos de parte del Estado y la consecuente pérdida incluso de vidas por el salvajismo con que los aparatos de justicia, los aparatos policíacos actuaron en contra de las y los maestros que protestaban por esta mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Pues Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con un grado enorme de aprobación, con una votación histórica, y parte de sus compromisos electorales fue precisamente abolir y borrar hasta la última coma de la reforma educativa peñanietista, que era una verdadera calamidad para el sistema educativo y para las y los maestros, a quienes se les pretendía adjudicar la crisis que vivía en aquel tiempo el sistema educativo. Recordemos que Peña Nieto, sirviendo a los grandes intereses transnacionales, a los intereses neoliberales de nuestro país y extranjero, hacen una ley educativa en la que a las y los maestros se les debe seleccionar con rigurosos procedimientos para que ingresen, para que asciendan de categoría o para que tengan promociones o para que permanezcan. Y se sustentaba fundamentalmente esta reforma en exámenes, en actualizaciones y en supervisión de su trabajo, supervisión y control de su trabajo, para garantizar que los lineamientos del sistema educativo oficial sean implementados cabalmente en las escuelas. Esto puso en alerta a los movimientos magisteriales, de resistencia y de protesta, no así a el sindicato charro, por ejemplo, el CENTE, no así a los sectores magisteriales que son y han sido tradicionalmente aliados del Estado. Estas protestas dan lugar a movimientos, a plantones, a bloqueos de carreteras, a una infinidad de manifestaciones prácticamente en todas las entidades de la República, y es un movimiento que de una u otra manera se alía electoralmente. Cuando estaba en campaña Andrés Manuel López Obrador, y se genera algo así como un pacto, un gran pacto nacional, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador, al llegar a la presidencia, habría de terminar con esta mal llamada reforma educativa. Pues bien, en 2018 asume la presidencia y el Congreso de la Unión legisla para crear una ley que contravierta que revierta esta mal llamada reforma educativa. Y se crea la ley de las maestras, de la carrera docente de las maestras y de los maestros. Una ley nacional en la que desafortunadamente prevalece la misma lógica, o sea, la selección rigurosa para poder ingresar, los procedimientos completamente controlados por las cúpulas, ya sea sindicales o cúpulas de las autoridades de las secretarías de educación, para poder promocionar o no promocionar a las personas, y también las dificultades para poder permanecer en el servicio. Esto es la ley de UCICAM, porque se crea la unidad
para la carrera docente de maestros y maestras, la UCICAM. Esta, digamos, nueva institución descentralizada tiene la misión de formular los procedimientos, dicen ellos, equitativos, justos, igualitarios, para que todas las personas tengan derecho a acceder a una plaza docente, para que puedan ser promocionados o para que puedan mantenerse en el servicio docente. No hubo cambios sustantivos. La ley peñanietista se mantuvo, desgraciadamente. Sin embargo, la derecha en México, los medios de comunicación, se oponen de cualquier manera a esta nueva ley, y uno de estos sectores es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, un presidente que era un ombudsman que venía del viejo régimen y que, a pesar de que todo ombudsman debe ser imparcial y debe velar por los intereses de la legalidad en este país, se opone a esta ley de Manuel López Obrador en varios aspectos, pero uno de esos aspectos es el relacionado con la preferencia que tienen las y los egresados de las normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización magisterial para acceder a las plazas vacantes. Los legisladores, en esta ley del 2019, en su artículo 37, afirman que tienen preferencia los egresados de estas instituciones para ocupar las plazas vacantes. La Comisión de Derechos Humanos de aquel tiempo se manifiesta en contra y formula, interpone ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recordemos, siempre ha sido también contraria a los movimientos de izquierda, siempre ha sido contraria a la 4T, al grado que tuvo que hacerse una reforma judicial para que hubiera elecciones. Esto se dice. Entonces estamos hablando de un poder judicial que no es amigo de Andrés Manuel, de la 4T, de la izquierda, no es amigo de las transformaciones que llegue a hacer precisamente el régimen morenista. Luego de este paréntesis hemos de decir entonces que la Suprema Corte de Justicia admite la demanda de inconstitucionalidad planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019 y Muy buenos días a todos y a todas. Principalmente, uno de los grandes vínculos que generalmente pues hoy une a nuestra formación de profesionistas normalistas, pues ellos se basan principalmente en una ley conocida como la Ley General del Sistema de Cursos para Maestros y Maestras. Pero efectivamente, como lo acaba de mencionar el profesor Oscar, pues no tiene mucho, que apenas acaba de resolver principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunos aspectos de donde se promueve un amparo respecto de esta misma ley y en específico de algunos apartados, como lo menciono dentro de mi presentación, el limbo de los artículos 37 y 39 de esta misma Ley General de Sistema de Cursos para Maestros y Maestras, donde en específico son como uno de los aspectos que dentro de este juicio de amparo que efectivamente se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí donde radica esta problemática, y de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no es inconstitucional. Y es entonces como hago la presente exposición dentro de esta presentación, si me lo permiten.
Decimos que la Ley General del Sistema para las Carreras de los Maestros y las Maestras es una ley mexicana, ¿sí? Dentro de esta ley mexicana es fundamentalmente lo que muestra dentro de estas bases normativas para la admisión, promoción, reconocimiento y desarrollo profesional de personal docente, así como no solamente de instituciones públicas, ¿no?, sino también de instituciones privadas, que estaríamos dentro de esta hipótesis a la no discriminación y a la no desigualdad de admitir, ¿no?, personal profesionista, y que busca principalmente fortalecer la educación pública dentro de nuestra carrera magisterial, ¿sí? Y evidentemente uno de los grandes objetivos que se tiene dentro de esta misma ley es reconocer y valorar la contribución de maestros, maestras a la transformación social a través de la educación, que debe asegurar dentro del sistema que sea justo, equitativo y sobre todo que tenga pues este desarrollo profesional. Regular también a su vez dentro del marco legal de una evaluación de formación continua, al acceso a los cargos o funciones que deben de tener principalmente estos liderazgos de directivos, supervisiones dentro del sistema educativo nacional, y pues tiene una entidad clave. Esta entidad clave crea y regula una unidad de sistemas de carreras de maestros y maestras, con la idea de pues tener principalmente esta inclusión de ellos mismos, ¿no?, dentro de lo que dispone esta misma ley. Pero también es importante lo que hace un momento comentaba el maestro Oscar, pues nos quitan esta ley de UCICAM, que es de donde se principalmente pues considera y establece todas las bases por las cuales funciona la transformación social de las maestras y los maestros dentro de los agentes fundamentales del proceso educativo dentro de nuestro sistema reglamentario. Aquí es donde esta ley de UCICAM principalmente nos dice cuáles son las bases y las reglas, y si no las quitan, y con esta nueva reforma no nos dicen bajo qué lineamientos vamos a nosotros poder dar seguimiento a esta cavidad de lo que evidentemente los normalistas van a dar seguimiento a esta ingresión para la carrera. Evidentemente pues nos dejan otra vez cruzados de brazos, hay una laguna, o más bien no nos están dando las bases que bien menciona esta ley de UCICAM, pues que acaba de desaparecer, ¿no? Principalmente en esta hacía que nos daba todas y cada una de las bases fundamentales de los procesos educativos, que ya sea mediante una situación de un ingreso, una valoración de un examen, o existía un procedimiento, nos decía cuáles eran las bases por las cuales tenían que tener este ingreso. Pero pues al desaparecer, evidentemente, también ahí es donde viene una violación. Y esta violación principalmente radica en el artículo 3º, párrafo 7º y 8º, que evidentemente también contravienen lo que dice el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que evidentemente lo que nosotros se visualiza plenamente pues es de que al resolverse o al pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no valida y dice que no hay una inconstitucionalidad, pero pues claro es que si al desaparecer la ley de UCICAM, pues entonces no respeta lo que dice nuestro artículo 3º en el párrafo 7º y 8º de la misma Constitución. Pero pues ellos dicen que no hay una inconstitucionalidad. Ahora bien, por decir un ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un acto de inconstitucionalidad? Aquí dentro de esta presentación les hago patente, donde decimos que este acto de inconstitucionalidad principalmente decimos la prioridad de las plazas docentes en el caso actual. Si una ley local o federal dijera que solo los normalistas pueden cursar o pueden concursar, alguien podría presentar una acción de inconstitucionalidad
porque efectivamente se ha alejado de que hay una violación al principio de igualdad, o principalmente aquí también en cuanto al tema del principio de la discriminalidad. Todos los egresados de universidades privadas, evidentemente ellos tendrían que decir o también decir que no se está respetando lo que dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en el tercer constitucional. O sea, si efectivamente todos respetan lo que dice este apartado del tercero constitucional, entonces los de escuelas privadas tendrían que promover su juicio de garantías por decir que es inconstitucional porque solamente se respeta a escuelas públicas, lo que hace un momento comentaba el profesor, ¿no? O sea, si efectivamente hoy en día, de acuerdo a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, dice que solamente las universidades pedagógicas nacionales son los que tendrían esta prioridad. Y entonces, ¿dónde quedan? Los de la UNAM, los del POLI, los de la UAM, los de las diferentes instituciones públicas, pero sobre todo también las privadas. Entonces ahí sí hay un acto de inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte de Justicia dice que no hay tal inconstitucionalidad. Eso es por una parte, este ejemplo que les acabo de presentar aquí. Y es entonces que dentro de este soporte jurídico, las acciones de inconstitucionalidad, hay un fallo que se determina el 27 del 2019, precedente que es hoy en día de lo que evidentemente se marca en el 2024-2025, pero sobre todo en el 2026. Se acaba de resolver dentro de esta razón de inconstitucionalidad que marca principalmente un parteaguas, porque nos dejan otra vez en lo que evidentemente pues se sigue manejando dentro de lo que ellos quieren seguir teniendo como esta forma de sí te doy un poco de apertura a lo que tú manejas como inconstitucional, y ahí es donde pues se resuelve diciendo que el artículo 39 en su párrafo octavo solamente resuelve en esa partecita, pero todo lo que dice ese 39 no responde, y en el 37 menos, y en el 35, ni en el 40, y en los demás de esta misma ley general del sistema de curso para maestros y maestras, pues nos sigue dejando en estado de inconstitucionalidad, y mucho menos o muchísimo más, porque efectivamente no respeta lo que dice nuestra misma ley suprema, ¿no? Dentro de lo que es el apartado de este tercero constitucional. Decimos que existe un fallo en enero del 2025, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma que preferencia a los egresados de las escuelas normales, públicas, universidades de la Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio para ingresarse al servicio público educativo. Y con esto, evidentemente, pues nos muestra una partecita de este argumento, ¿no? Y este argumento, pues propiamente prioriza lo que se determinó dentro de lo que es aquellos egresados de instituciones de universidades pedagógicas nacionales, pero efectivamente pues a los demás los deja pues así. Pues, estimado auditorio de Escuelas en Movimiento por Comunicadores MX, regresamos a este programa que estamos dedicando, Jessica Fuentes, estamos dedicando al foro realizado en la Prepa 55 en línea y presencial el martes pasado, un foro dedicado a la asignación de plazas docentes ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la consulta UCICAM. Ya escuchamos, nos dice el abogado Carlos, luego de esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte dice no hay violación a la Constitución, procede.
procede que los egresados de la Pedagógica Nacional y de las normales tengan preferencia en la asignación de las plazas vacantes. ¿Qué te parece? Sí, Oscar, pues ya te comentaba yo anteriormente que me parece aún discriminatorio. Discriminatorio. Y si yo aspirara a la docencia siendo universitario, sí interpondría un amparo, sí, una claro, acción sí, también. por discriminación, sí, porque se me discrimina si yo también tengo derecho, ¿no? Correcto. Este es el gran dilema, este es la gran controversia que se genera con esta resolución. Sin embargo, hay que reconocer que los normalistas, sobre todo los estudiantes de normales rurales, agrupados en la FEXUM, una organización histórica con grandes movimientos de resistencia en nuestro país, han reivindicado su derecho a que los normalistas tengan plaza en cuanto son egresados. Y no se niegan a hacer examen, no se niegan a ser seleccionados o a que se les pidan determinados requisitos, pero ellos reivindican este derecho histórico ganado a través de muchos años de lucha. A ellos también les ha llevado bastante lucha, ¿no? Bastante luchas encarnizadas que los han confrontado con las autoridades en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, sí, claro. En distintos sitios del Estado de México. Pero aún así, Oscar, yo creo que la asignación y la permanencia debería ser equitativa, ¿no? Bueno, esta es la lógica o el espíritu de la ley general de la carrera de maestros y maestras, que haya un proceso equitativo, un proceso de igualdad, sí, claro, un proceso abierto y transparente para saber cómo se selecciona o cómo se designan las plazas a las maestras, a las nuevas maestras y los nuevos maestros. Pero ¿qué pasa con esta reivindicación histórica? De eso precisamente vamos a hablar. De esto vamos ahora a hacer aportaciones, porque en este foro encontraremos también los puntos de vista de otros actores. Sí, claro, va, por ejemplo, a participar nuestra compañera Virginia Lugo, quien nos va a hacer nos da datos estadísticos. Nos va a mostrar un panorama del normalismo, las estadísticas de la matrícula que están atendiendo las normales en México, cuántas normales privadas, cuántas normales públicas, cuántos egresados hay que deben ocupar plazas y las demás serían las únicas que le queden a los otros universitarios. ¿Qué pasa en el Estado de México específicamente? Esto me parece relevante para que nuestro auditorio tenga un poco de información y alimentemos el análisis. Por otro lado, va a estar participando nuestro compañero Fernando Cruz Santiago. Él viene de la educación popular, desde el bachillerato, hace algunos trabajos de investigación y su planteamiento tiene que ver con el proyecto educativo desde las comunidades, desde el centro del sentir, más bien desde el sentir de las maestras y los maestros que crean las escuelas, que no llegan a pedir trabajo, sino que crean escuelas. Una versión muy interesante que viene a tributar, que viene a abonar también elementos para el análisis. Si te parece bien, Jessica, sí, claro, vamos a ver un segmento más del foro del día 20 de enero en la Prepa 55. En este caso, partir de datos importantes que se dan para este inicio, para el inicio del año, no del ciclo escolar del año, es decir, el pasado 7 de enero y el 13 de enero que regresan los chicos a clases. Las notas que arrojan oficialmente dicen 23.4 millones de estudiantes de educación básica regresaron en este enero a clases. Representa también que regresan 1.2 millones de profesores en nivel básico, 5.5 millones de estudiantes en media superior,
representan también 421,000 docentes, quienes están activos en este momento. Y también nos aportan el dato y nos dicen 5.6 millones en educación superior, son los que regresan a clases en enero, es decir, estamos hablando de un total de 34.5 millones de estudiantes entre nivel básico, medio superior y superior, los que están regresando a las escuelas en este momento. Para el caso de educación superior, 529,000 profesores ocupándose de este nivel educativo. En total, 2.2 millones de docentes y 264,000 centros educativos entre los 3 niveles. Es más o menos el número que manejan de manera oficial para el regreso a clases. Relacionando esto con lo que se menciona aquí sobre el hecho de que la Corte haya fallado en favor de las demandas de los estudiantes normalistas, porque sí me interesa mucho hacer hincapié en que llevan años luchando los normalistas por esta condición. No es de ahora, no es reciente, es una de sus demandas más sentidas. En las últimas movilizaciones que realizó, por ejemplo, la Normal Rural de Ayotzinapa el año pasado en octubre, pues la demanda era la asignación de plazas, porque ellos están concluyendo y no tienen las plazas o no están accediendo a las plazas que requieren, tan solo en el estado de Guerrero. También el caso de Michoacán llama la atención, que en el estado de Michoacán egresaron, por ejemplo, el ciclo escolar pasado 900 estudiantes de educación indígena que siguen sin tener un título porque tienen conflictos todavía incluso en ese nivel para obtener su título de licenciatura y por lo tanto, bueno, no pueden ingresar tampoco a ninguna plaza. De este estado en 2025 se decía, por ejemplo, en Michoacán, 600 egresados están reclamando una plaza y la respuesta del gobernador es: no habrá asignación automática, es necesaria la evaluación, por ejemplo, para el caso de Michoacán. El caso de nuestro estado, el Estado de México, salud, el Estado de México tiene 36 escuelas normales, de las cuales dice en 2025 egresaron 3,680 estudiantes de las normales en el Estado de México. Pero hay un dato interesante, dice que para continuar inscritos para el 2024-2025, 124,000 estudiantes en escuelas normales a nivel nacional, esto lo está manejando a nivel nacional. En el 2015 eran 163,000, de acuerdo a un estudio que realiza la UNAM, eran 163,149. Ahorita hay inscritos aproximadamente 124,000. 30,000 menos. Así es. Quisiera hacer hincapié en cómo está distribuido estos estudiantes inscritos. Está hablando, perdón, de los 124,000, está hablando de inscritos en la licenciatura en educación o las que tienen que ver con el asunto de la docencia. Dice que hay 485 normales en México, de las cuales 17 son normales rurales, 275 son públicas y 210 son privadas. Unidades de la UPN hay 76, más 208 subsedes a nivel nacional, de carácter público también. Estamos hablando de escuelas públicas. Después habla de que hay 716 universidades, institutos o centros educativos que imparten las licenciaturas en educación o carreras afines con la docencia, de los cuales 25 son públicos, 69 son autónomos y 622 son privados. Dice que este dato me parece muy, muy interesante a tener en cuenta. De por sí ya, estoy hablando de datos ahorita del 2015 porque no están actualizados. De hecho, hoy si buscamos, es bien curioso que las páginas oficiales, por ejemplo, la del gobierno del estado, no dice cuántos estudiantes egresaron. No hay ninguna información sobre la normal, nada más te dice ahí que la convocatoria y todo será publicado, pero no aparece nada, ningún enlace que te lleve a saber cuántos egresaron o cuántos espacios hay para quienes quieren ingresar en este momento en las 36 escuelas normales que tiene el Estado de México. Dicen estos datos que recabó la UNAM y otras escuelas con las que realiza este estudio, que de los sustentantes idóneos, es decir, de quienes resultaron idóneos para una plaza vía evaluación, del 100% de aspirantes de escuelas normales, el 48.9% accedió o es idóneo, resulta idóneo. En el caso de las escuelas de educación superior públicas, aspirantes egresados de escuelas de educación superior públicas, solo el 36.9% de sus 100% de ellos. De la UPN, el 26.9% resulta idóneo. Y de escuelas privadas, el 34.9%.
O sea, escuelas privadas y escuelas públicas de licenciatura están casi al parejo resultando idóneos, pero que sobresalen, por supuesto, el 48.9% de los estudiantes de las normales. En este caso, es importante resaltar, por ejemplo, que según datos oficiales de la Secretaría de Educación, se otorgaron en el 2024-2025 142,000 plazas, 142,539 plazas vía UCICAM, de las cuales, sí concuerda con los datos, pues el porcentaje más alto vía evaluación lo siguen teniendo los estudiantes egresados de educación normalista. En el caso de las normales rurales, es un punto creo que es súper importante que tratar, porque insisto, es necesario tener en cuenta que los compañeros normalistas llevan muchos años de lucha y que incluso este estudio que les menciono dice que las escuelas normales, no solo las rurales, la escuela normal en general a nivel nacional estaba totalmente desatendida y que se estaban abocando a partir del 2000 en empujar un programa que les mejorara las condiciones. En todo se habla de que hay una infraestructura deficiente, de que el recurso no es el adecuado, de que los maestros no tienen el nivel académico. Incluso, por ejemplo, se mencionan datos bien interesantes sobre la titulación y dice que cuesta trabajo a los maestros, a los egresados de la normal titularse porque no hay quien les asesore la tesis, porque los profesores no están lo suficientemente preparados como para ser sus asesores de tesis, algunos de ellos en algunas de las escuelas normales. En el caso, insisto, de las normales rurales, es pues mucho más notable la precariedad y las condiciones en las que ellos han tenido que estar, en el caso de los estudiantes internos, ¿no? Por ejemplo, que habrá que resaltar que durante muchos años han sido víctimas de persecución por parte del Estado, de los grupos de poder económico y político en este país, han tratado de desacreditarlos, incluso de desaparecerlos. Hoy día, pues antes los acusaban de guerrilleros, de ser semilleros de la guerrilla y demás. Hoy día de ser corruptos, de administrar mal los recursos que se le destinan a las escuelas normales. Y bueno, ahí está en evidencia pues que las escuelas normales las rurales han venido subsistiendo pues por el gran esfuerzo que realizan los estudiantes, los docentes, y a pesar de las carencias que tienen. En ellas pues se forma con un perfil integral académico, político, deportivo. Todos los egresados de ahí cubren todos estos rubros para poder servir en sus comunidades en este caso, y pues bueno, la gran mayoría son hijos de campesinos. Dicen las notas, la propia Federación de Egresados de las Normales, que hay 6,000 estudiantes, que las escuelas normales albergan 6,000 estudiantes, que pues no son tampoco un número muy, muy grande, ¿no? Para el caso de las normales en el Estado de México, 3,680 egresados, insisto, aunque ahorita no está abierta la página de los datos para este ciclo escolar de cuántos espacios hay para que ingresen, pues bueno, los 3,680 tampoco suena un número tan grave, ¿no? Si consideramos que dicen que se entregaron 124,539 plazas en total, pues habrá que considerar que los normalistas no representan esas 124,000, y que sí considero, aquí quisiera decir, es mi opinión muy, muy particular, pues por fin se está consiguiendo una de las demandas más sentidas del normalismo en México, que se les reconozca que ellos se dedican enteramente al estudio para la docencia, a prepararse para la docencia, tanto en las normales rurales como en las normales en los diferentes estados, y se les permita acceder de manera automática a las plazas, que tampoco se ha emitido pues las reglas, la manera en que se va a operar. Hasta ahora dicen, bueno, ya lo declararon constitucional, les dan la razón, ellos tendrían derecho a ingresar a esas plazas de manera automática, pero no han dicho cómo. Y considero también que habría que revisar este asunto de considerar que con esta resolución se atropella el derecho de los egresados de licenciatura. En mi apreciación personal creo que no. Al final de las cuentas, tendríamos que estar discutiendo, o tal vez se tendría que estar enfocando esta discusión a qué se hace con el UCICAM, a que realmente todos los egresados de las licenciaturas que tengamos interés en formar parte a ser parte de la docencia en México, tuviéramos el mismo acceso, el mismo derecho, todos y cada uno,
pero de ninguna manera partir de la discusión diciendo que esta resolución que hoy favorece en apariencia a los compañeros egresados de las normales y de la UPN atropella el derecho de los demás. Considero que tendríamos que partir desde otro punto. Buenos días a todos aquí en la presencialidad y también en la virtualidad. Mi participación va a retomar algunos de los aspectos que ya se han estado señalando y que yo considero son de vital importancia para poder entender el contexto y sobre todo poder dilucidar hacia dónde tendríamos que ir vislumbrando el horizonte. Se ha hecho referencia precisamente a la educación popular, que pareciera que nos hemos olvidado de estas categorías o de este concepto, sobre todo para las escuelas con las que estamos comprometidos en el momento y en el lugar. Es decir, con la realidad o la problemática que se enfrenta a determinado espacio. La educación popular por mucho tiempo tuvo esa característica, ¿no? La educación popular no era un modelo establecido, era la forma en cómo se respondía a la necesidad de determinado espacio o lugar. En la Ciudad de México existieron múltiples proyectos educativos. Ahorita estoy recordando desde la preparatoria Liverpool, que después se convirtió en la preparatoria popular Fresno, la preparatoria popular Tacuba, que primero se funda en ciencias y ya después esta va a tener una división y van a tener sus propios espacios. Estuvo la preparatoria popular Texcoco, pero también estaba en Ciudad Azteca, y por supuesto que también existió el Colegio de Ciencias y Humanidades número 6, el CCH Popular, que es de donde yo provengo. Este modelo o esta apuesta del CCH Popular era muy interesante porque en la UNAM aún existía la propuesta de la otra universidad que había construido el doctor Pablo González Casanova, pero en donde nada más existen 5 instituciones. El sexto es una escuela popular que retoma el modelo del CCH. Si en esos años el CCH era una avanzada, que fuese una escuela popular todavía era mucho más interesante, ¿no? El CCH Popular ha caído en el olvido junto con los principios o los intereses de la educación popular. Así también ustedes recordarán, el año pasado, si no mal recuerdo, se hizo la presentación aquí en la Preparatoria 55 del libro de Luis Hernández Navarro, que era La pintura sobre la pared, en donde nos hace también un recorrido por las escuelas normales rurales, ¿no? Que eso es bien interesante. O sea, las escuelas normales rurales y qué es lo que se construye al interior de esas escuelas. Pocos de nosotros sabemos cuál ha sido el destino del MEG. O sea, sí lo recordábamos, pero ya no sabemos qué fue lo que sucedió. Recordemos, por ejemplo, la misma escuela normal rural de Ayotzinapa, pero también está la de Tenería, y así existe una gran cantidad de escuelas normales rurales que se mantienen en la lucha por un modelo educativo diferente. Pero, pues ahorita estamos sufriendo el embate de estas propuestas, de estas avanzadas de la UCICAM, como ya bien lo mencionaba en la introducción de este foro el maestro Oscar. ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles eran los intereses de esta reforma educativa? Y no olvidemos que la educación sigue siendo un proyecto modernizador para el Estado. ¿Cuáles son los estándares de ese proyecto modernizador? ¿Cuáles son los sujetos sociales que están considerados en ese modelo modernizador del Estado mexicano? Entonces, la educación popular es algo que nosotros debemos de reconocer, ya se ha discutido en diferentes momentos, que no debemos de olvidar que precisamente la preparatoria popular Chicohuapan, el antecedente de la preparatoria 55, estaba en ese esquema. Y en ese esquema es en donde justo se construye lo que hoy nombramos la Universidad Nacional Comunitaria, ¿sí?
¿En qué contexto se inserta la Universidad Nacional Comunitaria? ¿Cuáles son sus antecedentes o sus referentes? Ahorita yo he escuchado hablar de la UPN. Compañeros, no recordemos que la UPN va saliendo de una de las huelgas más largas, en donde los estudiantes y los profesores también han cuestionado el modelo que se les está imponiendo a la UPN. Los casos de corrupción de los rectores, qué está sucediendo con cada una de las sedes de la UPN, porque no nada más es la sede Ajusco, existen otras sedes de la UPN en todo el país y cada una de estas se tiene que enfrentar a una problemática diferente. Es decir, los atisbos o los rezagos de la educación popular dentro de la oficialidad. Y cómo esto se confronta o se resuelve desde lo comunitario. Miren, existe un modelo que estoy seguro que a algunos les va a hacer eco ahorita, la Universidad Comunitaria de Oaxaca, ¿no? ¿Cuál es la apuesta que está haciendo esta universidad en el estado de Oaxaca? Comunal de Oaxaca. La Universidad Comunal de Oaxaca, ¿cuál es la apuesta y cómo están resolviendo ellos esta problemática, sobre todo del sustento y la designación de los profesores para cada una de sus sedes? Y el otro referente que yo creo que es obligatorio, independientemente de las filias o de las fobias de cada uno de nosotros, es el modelo educativo zapatista. Que ahí está, que va avanzando y que también ha tenido que resolver una infinidad de problemáticas, sobre todo en el marco de lo legal en nuestro país. El asunto comunitario es de reciente aparición. No lo es. No lo es. En América Latina tenemos infinidad de antecedentes. Ahorita me viene a la mente la escuela de Guarizata en Bolivia, ¿no? Que es un proyecto contemporáneo a lo que en ese momento, en los años 50, se estaba realizando aquí en México, en el estado de Puebla, si no me falla la memoria, en Chimenópolis. Todo esto ya está documentado. ¿Cómo se resolvió? ¿Cuáles son los resultados de todo este proyecto, de todo este proceso comunitario en la educación? Bueno, pues están los espacios que se han ido abriendo gracias a la lucha social. El Estado no va a conceder los espacios para la lucha social. La lucha social no debe de olvidar que estos se obtienen a través de la movilización y la resistencia y la organización. El caso de la Universidad Revolución Contemporánea de la UNISUR también es emblemático. La UNISUR comienza como un proyecto en el momento en que surgía aquí en el Estado de México la Universidad Revolución. ¿Y qué pasó con la UNISUR? Fue abordada, cooptada, fragmentada por las autoridades estatales y federales. Hoy en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero existe un nuevo modelo de universidad, pero nuevamente administrado por el Estado. Es decir, el Estado no se ha dado cuenta que la comunalidad y las comunidades tienen un potencial afín para los intereses políticos. La pregunta es, ¿nosotros vamos a permitir que esto suceda como comunidad organizada? Porque hay que hacer esa diferenciación entre comunidades organizadas y comunidades determinadas por el esquema sociopolítico, cultural de cada una de los hábitats de las regiones. Son los que han estado siempre poniendo el cuerpo y las vidas. Nuevamente insisto yo mucho con el estado de Oaxaca, porque ahí es en donde se han ido cuajando los ejercicios más interesantes de comunalidad y de comunidades organizadas, que han logrado enfrentar o frenar algunos de los proyectos más extractivistas
de la 4T y de los gobiernos anteriores. Y hay que decirlo bien claro también, estos gobiernos, estos dos últimos gobiernos con el discurso de izquierda han llegado a los espacios que por mucho tiempo no pudieron los de derecha. Se han metido hasta la cocina con el discurso de la transformación y están logrando lo que los gobiernos neoliberales más crueles de nuestro país no habían logrado. Ahora van contra la educación. Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este programa que hemos destinado al foro que se llevó a cabo el martes 20 de enero, destinado a la asignación de plazas docentes ante el resolutivo que tomó la Suprema Corte y la consulta OSICAM. Conocemos, Óscar, que las condiciones son distintas en el país, ¿no? O sea, no se tienen las mismas necesidades, como el gobernador de Durango nos dice, que ya no se necesitan, no hacen falta plazas docentes. Bueno, en otros lugares como Puebla, Querétaro, el Estado de México, donde la población ha crecido, sí se necesitan. La demanda de pues escuelas es grande y por ende de maestros también. Sí, aquí la gran pregunta es hacia dónde se encamina la formación de los nuevos maestros y maestras. Y hay que pensar en la nueva escuela mexicana, sistema educativo que está implementándose, que está consolidándose, quizá con controversias, quizá con mucho debate, pero ahí está la nueva escuela mexicana en donde la comunidad tiene un lugar preponderante. Dice la nueva escuela mexicana, la comunidad es este sector que articula los distintos procesos educacionales. Hay programas específicos para la realización de proyectos, tanto en educación básica como en media superior, y esto reclama un tipo de maestro o maestra muy específico, comprometido con la comunidad, sí, claro, comprometido con la historia, crítica, reclama maestros que hagan dinámicos los procesos y experiencias de aprendizaje, que lleven a los chicos, los niños, a las comunidades para tener contacto con la realidad y para criticar lo que está pasando. Hay voces más o menos radicales que nos dicen que los nuevos maestros y maestras han de ser ideológicamente emancipados. Esto lo va a hacer las normales, esto lo van a hacer la UPN, esto lo van a hacer los centros de actualización magisterial. Ahí están las preguntas, ahí están las interrogantes. Pues con esto queremos que nuestro auditorio tenga un poco más de información para que cada quien formule sus opiniones, sus puntos de vista, y no está cerrada la posibilidad de nuevos foros, de nuevos eventos en donde discutamos, sigamos analizando. Además, mencionarles, Óscar, que tienen acceso a este foro muy bien, en la página de la Preparatoria 55 y en la página de la UNC en el Facebook. Sí, puede ser el Facebook o pueden ser las páginas web de prepa55.mx o UNC, Universidad Nacional Comunitaria, .edu.mx. Sí, ahí están disponibles. Sobre todo porque no fueron las únicas participaciones y si les interesa, pues pueden consultarlo. Un buen número de participantes, de ponentes, hicieron su aportación a este debate que queda abierto. Y vamos a despedirnos, Jessica Fuentes, porque está comiéndonos el tiempo. Nos vamos a despedir con la cápsula, como cada 8 días, de nuestra compañera Rocío, Educa Acción Ambiental, con una sorpresa, siempre con su talento puesto enfrente y siempre exhortándonos al respeto a la naturaleza, siempre exhortándonos a la reflexión en torno a nuestro papel en el mundo. Pues con esto nos despedimos, agradeciendo infinitamente su acompañamiento en este programa y nos vemos día de noche. Muchas gracias, hasta luego. Bajo el sol de abril de 2024, algo más que concreto comenzó a vibrar en las alturas de la Prepa 55, módulo Quetzalcóatl. No fue solo el inicio de una obra, sino el despertar de un sueño.
el nacimiento de nuestro proyecto de Azotea Verde. Fue un encuentro de manos y de historias. Allí, entre el susurro del viento, se entrelazaron las voluntades de estudiantes y maestros de la Universidad Nacional Comunitaria y de nuestra preparatoria. Pero la magia fue mayor. El eco de nuestras niñas y niños llenó de ternura cada surco que se abría. Aquella jornada fue larga y extenuante, sí, pero el cansancio se disolvió en alegría. Sobre el techo del centro universitario Casa Quetzalcóatl sellamos una promesa: convertir este espacio en un faro de conciencia, un compromiso por forjar una escuela que no solo enseñe, sino que respire y cuide la vida. En este rincón del mundo, el trabajo no es tarea, es un acto colectivo genuino. Aquí, el saber no fluye solo de los libros, sino de la tierra misma. Estudiantes y docentes intercambian semillas y palabras, tejiendo una red de saberes agroecológicos para que, en el pecho de cada joven, nazca el ímpetu por lo justo, el deseo de cosechar alimentos sanos, dignos y soberanos. Hoy este proyecto sigue caminando. Su pulso late gracias al respaldo incansable de quienes integran el taller de Azotea Verde. Son ellos los guardianes del ciclo, quienes vigilan que la producción no se detenga, sosteniendo con amor y cuidado este pedazo de cielo fértil que hoy llamamos nuestro. Gracias.